posible. Bueno, presentamos a nuestro siguiente experto. Me permiten, por favor, gracias a el Instituto Azteca de México, Códice Internacional, Corporación Ibero, Vitalcare y las asociaciones de escuela, presentamos al licenciado Honorio Caballero, desde Colombia. Él es enfermero por la Universidad de Cundinamarca, Colombia, con entrenamiento en ESMO, en la Fundación Cardiovascular FCV de Bucaramanga, en curso de especialización en SMO FCV, y un diplomado en manejo de pacientes en ESMO por la Universidad de ESES Medellín, especialista en gerencia de los servicios de salud por la Universidad Cooperativa de Colombia, enfermero de programas especiales, Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué de Tolima. Damas y caballeros, hoy compartiendo el tema rol de enfermería en unidades cardiovasculares. Con nosotros el licenciado Honorio Caballero. Licenciado Honorio, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Le nombro en este momento como coanfitrión para que pueda habilitar su micrófono, compartirnos pantalla. Y para nosotros, pues, un gustazo poder enlazarnos al hermano país de Colombia. Le cuento que estamos desde México, desde Venezuela. 20 horas ya, creo que, permítanme, sí, estoy viendo el reloj. 19:43 en Venezuela. 17:43 en nuestro hermano país de México y como no también Ecuador, 18:43. Bienvenido, doctor, le escuchamos. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bueno que se brinden este tipo de espacios, agradecer pues la invitación a compartir nuevamente, ya lo había hecho hace un año, a compartir nuevamente con ustedes este tipo de espacios educativos que son muy fructíferos pues para todos. Me permito compartir pantalla, ya me confirman porfa que están viendo mi pantalla. Gracias, licenciado. Sí, que lo coloque en pantalla completa y estaríamos listos para iniciar, por favor. Listo, bueno, entonces buenas noches a todos. Nuevamente, pues mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre, ya lo decía el compañero Honorio Martínez Caballero. Eh, Resido aquí en la ciudad de Ibagué, Tolima, Colombia. Y pues mi fuerte es el área de cirugía cardiovascular. Soy enfermero de cirugía cardiovascular hace más de 15 años y espero poder, digamos, que dar una luz al rol de enfermería pues en las unidades cardiovasculares, que es el tema que les traigo para el día de hoy. De antemano, pues felicitar a los futuros colegas que están conectados y a los colegas ya graduados, porque ya en pocos días se nos viene nuestro Día Internacional de la Enfermería. Recordar pues que somos un pilar fundamental dentro de la atención en salud, que enfermería es una voz para liderar y que somos parte de la columna vertebral que tiene en el sistema de salud en el mundo. Bueno, entonces para generar pues digamos como una introducción al tema, tenemos que tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial. Son responsables de aproximadamente 17 a 19 millones de muertes cada año. Eso equivale más o menos a un 32% de todas las muertes que hay en el mundo. De esos 19 millones más o menos de muertes, se habla que el 80% de esas defunciones son por infartos agudos de miocardio y que más del 70% de ese porcentaje son en personas que se puede hablar de una edad prematura, de entre 50 y 70 años, y que en estos últimos tiempos se han venido presentando casos en personas aún más jóvenes. Por esto mismo, pues las unidades cardiovasculares constituyen pues un entorno en el que la educación especializada hace parte de nuestro rol como profesionales de enfermería y que es vital para realizar una vigilancia continua, una intervención oportuna y que esto impacte directamente pues a lo que es la supervivencia y la recuperación del paciente. Como objetivo general de esta capacitación, pues vamos a analizar y a describir el rol de nosotros como profesionales de enfermería en el manejo integral del paciente cardiovascular dentro de las unidades especializadas de cirugía cardiovascular, enfatizando su impacto en la seguridad clínica y en la detección temprana de algunas complicaciones y demás en intervenciones basadas en la evidencia, en la evidencia y en los momentos críticos del proceso de atención. Y lo vamos a dividir en dos partes, en el proceso preprocedimiento y en la parte post-procedimiento, que es cuando realmente nosotros tenemos contacto con nuestro paciente en la unidad cardiovascular. Nosotros tenemos el paciente que pasa por un servicio de urgencias con un evento coronario
de cualquier tipo o con una patología coronaria de cualquier tipo, llega a nuestra unidad previo a un procedimiento o posterior a un procedimiento, entonces lo vamos a dividir en esos dos escenarios. Pero para entrar a hablar de todo lo que tiene que ver con los cuidados de enfermería y con el rol de enfermería en una unidad cardiovascular, debe ser fundamental para todos tener claro cómo funciona el corazón. Si nosotros estamos rotando, si estamos trabajando, si queremos trabajar en una unidad cardiovascular, debemos empezar por lo más básico y es entender la función del corazón para entender por qué está enfermo y cuál es el manejo que le podemos brindar, cuáles son las sintomatologías que pudiéramos o los síntomas que pudiéramos prever o los que pudiéramos manejar durante el transcurso de la atención que brindamos. Por eso que vamos a hacer un repaso muy corto de las generalidades de las enfermedades del corazón para poder entrar a la parte de lo que nos compete en cuidados de enfermería en las unidades cardiovasculares. Entonces, en esta imagen tenemos cuatro imágenes básicamente, qué pena la redundancia, del corazón. Quería ser enfático en que el corazón, pues todos conocemos que funciona como una bomba que eyecta sangre oxigenada a todo el cuerpo para suplir ciertos requerimientos metabólicos, ¿cierto? Entonces, que el corazón, aparte de suplir el cuerpo, él se suple a él mismo por medio de sus arterias coronarias, que en la imagen de abajo en la derecha encontramos pues todo lo que es el componente de las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha, que se llama así obviamente porque está del lado derecho del corazón, la arteria coronaria izquierda, que se divide en la descendente anterior y en la circunfleja. ¿Esto por qué viene a colación? Porque una de las principales patologías que se ven a nivel cardiovascular son las enfermedades en las que las arterias coronarias se ven ocluidas. También tenemos por acá en la imagen de arriba el componente electrofisiológico del corazón, que es uno de los componentes más importantes, digámoslo así, porque se encarga de estimular ese latido o esa contracción cardíaca que va a haber y que si en alguna de sus ramas, desde el nódulo sinusal hasta el nódulo aeroventricular o las mismas ramas, hay una desconexión o hay una interrupción en su impulso, pues vamos a ver ciertas patologías como bloqueos, como taquicardias, como fibrilaciones. Y en la imagen de abajo a la izquierda vemos las imágenes de las válvulas, que también son otras de las enfermedades cardiovasculares. Cuatro válvulas importantes, la tricuspidia que conecta lo que es la aurícula derecha con el ventrículo derecho, la válvula pulmonar que conecta nuestro ventrículo derecho con las arterias pulmonares hacia donde se va la sangre a oxigenarse, la válvula mitral que conecta el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda y por último la aórtica que es la que permite que la sangre salga del corazón hacia el resto del cuerpo. Teniendo como base este repaso corto, digámoslo así, de la anatomía coronaria, entonces vamos a entrar a ver qué tipo de enfermedades puede sufrir los pacientes a nivel cardiovascular. Entonces les hablaba en una primera instancia de unas enfermedades de las arterias coronarias. ¿Qué ocurre? Cuando llevamos mucho tiempo en que los pacientes o en que las personas como tal no nos cuidamos en nuestra alimentación, en nuestra actividad física, en las cosas que consumimos, pues hay una adherencia de una placa que estrecha o bloquea las arterias que permiten que el mismo corazón se oxigene, ocasionando que el suministro de sangre al músculo cardíaco sea mucho menor y eso ocasione una enfermedad coronaria, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Cuál es el tratamiento? Pues habilitar nuevamente es que ese conducto o ese vaso tenga una permeabilidad y que se irrigue nuevamente el músculo cardíaco. Entonces, hay dos formas de hacerlo, una forma percutánea y una forma quirúrgica. La forma percutánea, llevarlo a hemodinamia, hacerle una angioplastia, colocarle un stent. La forma quirúrgica, pues como ya está todo obstruido, muy seguramente termine en una revascularización miocárdica, que es la cirugía cardíaca más común en los adultos. Entonces, les hablaba de dos formas de solucionarlo. Al lado izquierdo vemos, ustedes ven mi apuntador, sí. Al lado izquierdo estamos viendo las arterias coronarias, digamos que en este caso la descendente anterior tiene una obstrucción que es lo que vemos más o menos en esta imagen de abajo. Entonces hay dos formas, digamos, en las que se le puede restablecer esa perfusión al corazón.
Una es llevando la hemodinamia, un procedimiento percutáneo, como les decía. Se le puede hacer angioplastia, que es simplemente pasar una guía por el sitio donde está el vaso obstruido, inflan un balón que tiene el catéter pues en su punta. Eso permite nuevamente abrir el espacio y que haya nuevamente perfusión del seno, del vaso coronario. O, pues en el caso de que ya esa placa esté tan adherida o sea un poco más fuerte, se puede colocar un stent, que es lo que vemos a mano derecha. Lo mismo, el mismo procedimiento, simplemente que esta vez, aparte del balón que estamos viendo en la mitad, se deja un stent que es como una rejilla o como un resorte, digámoslo así, que permite que el flujo entre el vaso siga de la manera normal. Cuando no es posible hacer este procedimiento de hemodinamia de manera percutánea, porque esto ya lleva mucho tiempo, porque ya está calcificado, quiere decir que eso está como una piedra que no se puede romper, ¿sí? Porque se puede romper este vaso. Lo que se hace es llevarlo a cirugía cardiovascular y se le hace un puente o una revascularización miocárdica, que es simplemente tomar un vaso, puede ser una vena safena o incluyendo una arteria mamaria, y se le hace un puente de la aorta a el extremo inmediatamente posterior al sitio donde está obstruido, para permitir que pase sangre oxigenada a las partes del corazón donde no está llegando oxígeno. También hay enfermedades valvulares del corazón, problemas con las válvulas, con que no haya un buen flujo entre las cavidades del corazón. A veces esas válvulas que deben tener una apertura y un cierre adecuado no lo tienen, entonces hay que repararlas de alguna forma. También hay dos formas de hacerlo. Una forma percutánea, que es una TAVI, que es lo mismo, llevan una válvula a través de un catéter que va directo al corazón, llegan al sitio donde está la válvula enferma, la liberan como se ve en la imagen y reemplaza fisiológicamente a la válvula que estaba enferma. O una segunda opción, que sería llevarlo a una intervención quirúrgica para reemplazar de manera total, pues digamos, la función de la válvula. Las válvulas vienen pues hechas de tejido cardíaco de cerdo, de vaca o inclusive de humano. Tercera patología que uní, digamos, en este corto resumen, de unir la parte de las arritmias, los bloqueos, las taquicardias, con la insuficiencia cardíaca, porque, digamos, la forma o el tratamiento es muy similar en el procedimiento. Las arritmias, pues, son problemas del componente eléctrico del corazón, que se pueden volver muy lentos por debajo, digamos, de lo ideal, ocasionando problemas en el paciente. Estos son llamados bloqueos y necesitan, pues, la solución más fácil es poner un electrodo o un marcapaso, ¿sí? Puede ser transitorio, lo podemos recibir en nuestras unidades mientras él pone un definitivo, o en los casos de la falla cardíaca, que es cuando ese corazón viene sufriendo mucho tiempo, una persona hipertensa que no era adherente al tratamiento, que el corazón le ha tocado esforzarse más de lo normal durante mucho tiempo, ese corazón crece, ese músculo crece, y cuando ese músculo crece, pues la capacidad de eyectar no es la misma, la función del corazón cae, el volumen sistólico del corazón cae y eso ocasiona que el corazón falle como corazón. Cuando eso ya pase, cuando ya haya mucho tiempo, pues no hay otra forma de tratarlo, sino implantando dispositivos como un cardiodesfibrilador que permita mejorar esa función del corazón. Entonces, pues los tratamientos, les decía yo, es implantar un dispositivo externo, que los vamos a ver aquí en la imagen, en la parte izquierda de la pantalla, qué pena. Vemos un marcapasos definitivo que va implantado en un bolsillo que se hace por debajo de la piel, con unos electrodos que van al corazón para estimular pues el componente eléctrico y hacer que ese corazón lleve su ritmo adecuado. En la parte derecha vemos un HeartMate, que es un dispositivo de asistencia cuando el corazón ya tiene una falla cardíaca, como les decía, muy severa y no puede eyectar lo que debería eyectar, que normalmente es por encima del 60% en pacientes sanos, obviamente jóvenes, y eso pues tendrán una fracción de eyección mucho más grande, mucho mayor, pero pues en un adulto con ciertas comorbilidades se espera que al menos esté por encima del 50%. Entonces, cuando ese corazón está enfermo, no eyecta sino un 20, 25, 10, 15, muchas ocasiones, pues el paciente ya no tiene una forma de que el corazón supla con los requerimientos del cuerpo, y deben poner este tipo de dispositivos, que lo que hace es
extraer sangre, digámoslo así, del componente venoso y del componente arterial, qué pena, y por medio de una turbina eyectarla al resto del cuerpo para que el cuerpo no se dé cuenta, digamos, que este corazón está fallando. Esto ya es bien conocido. Fundación Cardiovascular, que es donde hice parte de mis entrenamientos, es muy fuerte en este tipo de implantes y de realización de procedimientos y tienen bastantes pacientes con ya este tipo de tratamiento. Y otro tipo de patología que podemos encontrar es el aneurisma cardíaco, que pues es una protuberancia que se le hace como un bolsillo que se le hace a la aorta, donde se va reuniendo, digamos así, o colapsando un poquito con un poquito de sangre, con un poquito de sangre cada latido, eso se forma un bolsillo tan grande que en el momento en que haya una ruptura, puede que sea catastrófico para cualquier paciente si no está en un contexto hospitalario. La forma de repararlo también hay dos formas, dependiendo obviamente del tamaño y de lo que encuentren con ciertas mediciones. Y se puede hacer una cirugía abierta para reparar completamente, como ven en la parte izquierda, el aneurisma, o se puede poner también un stent, como lo hacíamos en la parte coronaria, pero obviamente de mucho mayor tamaño, que sustituya el espacio en donde hay el aneurisma para que esa colección no se siga realizando, o que en caso tal de que se ocasiona una ruptura, pues no vaya a haber un sangrado mayor. Esto es en cuanto a la parte que quería hacer, pues como previa a la, mm, a la entrada, digamos, de todo lo que tiene que ver con los cuidados del paciente en la unidad cardiovascular. Esta frase que quise traer de la Madre Teresa de Calcuta: yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas, simplemente nos llama a que trabajemos en equipo, que en todos, absolutamente todos los servicios necesitamos de ese alguien que nos apoye, necesitamos poder apoyarnos en ese alguien con confianza, que sea una persona que, digamos que aparte de nosotros tenga el conocimiento sólido para que pues todo fluya. Y entonces entramos a hablar del enfoque de enfermería en el cuidado cardiovascular. Entonces, el cuidado de enfermería en las unidades cardiovasculares se fundamenta en un abordaje integral eh, basado básicamente en lo que es la evidencia, orientado a garantizar la seguridad del paciente y a optimizar los resultados clínicos. En este tipo de enfoque, entonces, tenemos cuatro pilares fundamentales. El primero es el monitoreo continuo y el análisis clínico. ¿A qué vamos con eso? Esto implica que vigilemos permanentemente las variables hemodinámicas del paciente, las variables eléctricas, las variables metabólicas, ¿sí? Obviamente con herramientas de monitoreo avanzado, y con estos datos clínicos, nosotros como profesionales, junto a los signos vitales, junto a los parámetros invasivos y no invasivos que tengamos, como presión arterial, como gasto cardíaco, como saturación venosa, podamos hacer una interpretación oportuna del estado del paciente y así identificar de manera precoz cualquier tipo de deterioro. Intervención oportuna: una vez tengamos esos datos, podemos tomar algún tipo de decisión. Entonces, es la capacidad que nosotros tenemos de manera oportuna de actuar frente a los cambios que presente la condición del paciente. Entonces, obviamente, basados en los protocolos institucionales que tenga pues cada hospital, cada clínica, y bajo una guía clínica que se maneje, eh, nosotros podamos intervenir de alguna forma. Obviamente, en este tipo de escenarios, la mayoría de las intervenciones como personal de enfermería van guiadas hacia la administración de terapia farmacológica de manera segura, obviamente lo que es inotropía, los vasopresores, los antiarrítmicos, el manejo de dispositivos cardiovasculares como los marcapasos, como los balones de contrapulsación, como los catéteres de Swan-Ganz, y todo ese tipo de variables que nos permiten tomar una decisión deben ser acogidas por un equipo multidisciplinario. O sea, nosotros no somos enfermería y no más, o sea, está el médico general, está el intensivista, está terapia respiratoria, ¿sí? Están los mismos técnicos de enfermería que son nuestro, digamos, apoyo fundamental, los que están, digamos, más encima del paciente,
para brindarnos una información rápida y oportuna. Como tercer pilar tenemos la prevención de complicaciones. Esto va orientado simplemente a disminuir la aparición de eventos adversos asociados a pues, el mismo estado clínico crónico del paciente, crítico, a los mismos procedimientos cardiovasculares. Todos los procedimientos, por pequeño que sea, tienen su riesgo o su posible complicación. Entonces, la idea de prevenir complicaciones es disminuir la aparición de esos eventos adversos, las infecciones, las trombosis, el mismo manejo del dolor. Todo eso hay que tratar de prevenirlo para que no tengamos estos eventos adversos. Y por último, pero no menos importante, recordar que pues nuestra base de nuestro quehacer diario es la humanización de nuestro cuidado, ¿sí? Entonces, este componente biopsicosocial es muy, 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 muy importante porque promueve, primero, una comunicación efectiva entre nuestro rol y el del usuario o el del familiar, porque hay que brindarle un acompañamiento emocional, hay que brindarle respeto, dignidad a ese paciente y a su familia. Y eso incluye brindarle una educación en salud, saber dónde están, qué conocen de su procedimiento, qué conocen de su enfermedad, apoyarlos en la toma de decisiones y cuidando obviamente que todo esté centrado a que ese paciente salga en las mejores condiciones, especialmente porque estamos hablando de un contexto pues de alta complejidad. ¿Cuál es el perfil de nuestro paciente? Pues esos pacientes que recordarles pues que estamos, digamos que no a un paciente convencional, es un paciente que es muy dinámico, que puede ser muy inestable, que puede estar en un momento bien, pero en la hora siguiente puede estar muy, muy mal. Entonces, pues somos altamente dependientes de nuestros compañeros y de la tecnología que tengamos a mano para que el equipo pueda interpretar los cambios mínimos que hayan y que se pueda marcar la diferencia entre vivir y morir. Realmente es así. Entonces, el paciente atendido en este tipo de unidad cardiovascular se caracteriza por presentar condiciones clínicas de alta complejidad, como son los infartos agudos del miocardio con o sin elevación del ST, las insuficiencias cardíacas agudizadas o descompensadas, las arritmias complejas, como la fibrilación auricular, las taquicardias ventriculares, o son pacientes que nos llegan en un estado postquirúrgico cardiovascular, una revascularización, un reemplazo valvular, o los que están en shock cardiogénico o bajo gasto cardíaco. Nuestro rol de enfermería en fase pro procedimiento pues va básicamente enfocado a la disminución de las complicaciones que podamos encontrar en cuanto al análisis de los datos que nosotros podamos brindar. Entonces, pues recordarles que el rol de enfermería es supremamente importante. Esto es de manejarlo y de tenerlo absolutamente claro. Desempeñamos un papel supremamente importante en las diferentes fases de la atención de este tipo de pacientes, pero pues debemos tener claro que lo nuestro va orientado hacia la estabilización clínica del paciente, la detección temprana de complicaciones y la preparación integral del paciente para los procedimientos que vengan a futuro. Si nos llegan un preprocedimiento para el procedimiento que va a tener o si nos llegan un postprocedimiento para todas las complicaciones que pudieran desglosarse de este tipo de procedimientos. Entonces, dentro de este rol, entonces está la identificación temprana de los signos de deterioro. Esto implica una valoración continua del paciente para reconocer esos cambios sutiles que puede tener él en el estado hemodinámico. No es lo mismo decir que el paciente está normotenso con una tensión de 110/70 a decir que el paciente que está 110/70 en esta hora estaba 120/70 la hora anterior, estaba 130/80 la hora anterior y estaba 140/80 la hora inmediatamente anterior. O sea, venimos en en una disminución progresiva de las cifras tensionales. No es lo mismo decir que el paciente está orinando 80 cc hora, ¿sí? Que pesa 80 kilos, que le da un cc kilo hora, y que la hora siguiente orinó 60, que no varía mucho, que está dentro del 0,8, que es aceptable, pero que ya hay una disminución leve y que en 2 o 3 horas fue disminuyendo de a 10 cc hasta que llegamos a un 30 o un 40 cc hora, que es un cambio que nos lo vino mostrando desde hace 4 o 5 horas
y que nosotros podemos detectar mediante esa valoración sistemática del paciente hora a hora. Entonces podemos encontrar aquí signos inclusive de bajo gasto sin necesidad de una monitoría mayor, alteraciones del estado de la conciencia, los mismos cambios en la perfusión tisular, pacientes cianóticos, pacientes diaforéticos, pacientes con las extremidades frías. Eso nos está diciendo a nosotros, sin necesidad de un método invasivo, que el paciente viene con un deterioro porque el gasto cardíaco está bajando. Eh, Son pacientes que requieren una monitorización continua electrocardiográfica, tener en la visual el ritmo del corazón nos puede ayudar a determinar o a detectar de manera anticipada arritmias. Tenemos un paciente que al visoscopio todo el tiempo está con un trazado normal, pero de un momento a otro hace una elevación del ST marcada al visoscopio. Si estamos alertas, si tenemos claros los conocimientos, sabemos que hizo una alteración del ritmo y que puede presentar algún otro evento. Control de signos vitales, lo que le decía, la medición periódica, hora a hora de este tipo de pacientes es muy, muy importante. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura, las variables hemodinámicas, las constantes vitales, digamos así, básicas, es supremamente importante llevar un registro de ellas, porque no solamente la persona que está ahí a cabecera, ni el enfermero que está de turno, sino también el resto del personal que está dentro de la unidad, como terapia respiratoria, como los médicos generales, como los intensivistas, que tengan un récord, es importante para que ellos también miren, digamos, la evolución del paciente, la evaluación del dolor, la escala EVA, pues es una escala internacional, simplemente, pues del 1 al 10 qué tanto le duele eso, aunque parezca muy, muy básico, digámoslo así, en los pacientes con síndrome coronario agudo, el disminuir el dolor no solo les mejora el confort, sino también disminuye la respuesta neurohumoral, neurohormonal que tenga ese paciente y hace que el miocardio disminuya el consumo de oxígeno. Entonces, con el solo control del dolor podemos mejorar muchísimo este tipo de pacientes y obviamente la administración de la terapia farmacológica que incluye todo lo que son antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, los nitratos para el manejo del dolor, los mismos analgésicos y los betabloqueadores o las estatinas. Hay unas prioridades de cuidado. Como les decía, la idea es estabilizarlos hemodinámicamente, llevarlos lo mejor posible a un procedimiento, que tengan una perfusión tisular adecuada, que venga con una prevención de la extensión del daño miocárdico, es decir, que a ese corazoncito le llegue el oxígeno lo mayormente posible para que no haya más necrosis y obviamente prepararlos para la intervención, ya sea de hemodinamia o de cirugía. Entonces, por aquí otra frasecita: enfermería no es solo lo que hacemos, es el corazón que ponemos en cada vida que cuidamos. Entonces, la invitación es o hacer nuestro rol de enfermería con mucha pasión. Si nos especializamos en algo, si nuestro fuerte es algo, si nuestra labor del día a día es en un servicio específico, tratar de llenarnos de mucho conocimiento del área específica, sea cardíaca, sea en pediatría, sea en neonatos, sea medicina interna, los quirúrgicos, lo que sea, pero sí llenarnos de conocimiento, porque el conocimiento nos da tranquilidad en lo que hacemos todos los días. Entonces, ¿cómo se prepara ese paciente que después de encontrarle una enfermedad coronaria o una enfermedad cardiovascular de las muchas que vimos, va a un procedimiento o de hemodinamia o de cirugía cardiovascular? Entonces, lo primero, como les decía, recordemos que vamos de la mano de la familia, entonces informar tanto al paciente como a la familia qué día, qué lugar, qué hora aproximada el procedimiento. Recordemos que los pacientes que se llevan a los procedimientos inmediatamente, la mayoría de las veces no se les realiza, que a veces simplemente va a una sala de recepción de quirófano o hemodinamia y que ahí, a medida que ellos tengan un programa, pues les van realizando el procedimiento. Entonces, muchas veces el familiar pretende que, o pretende no, cree que porque se lleva el procedimiento, entonces digamos que lo citaron a las 7:30, lo llaman a las 7:30, son las 9:30, no ha salido, ¿qué pasó? Se complicó. Entonces hay que aclararle que a esa hora se lleva el paciente, pero que muy seguramente
pues en el orden que tengan estipulado los pacientes que van a ir a procedimiento, pues va a salir durante el transcurso de la mañana, que puede como se demore media hora, 40 minutos, puede que salga a mediodía, pero que le vamos a estar informando a medida que tengamos algún tipo de conocimiento de lo que va pasando en la sala de procedimiento. Igual el personal de enfermería o los mismos médicos que están en las salas de hemodinamia o en las salas de cirugía, pues son los encargados de que ese tipo de familia tenga un conocimiento continuo de lo que está pasando con su familiar. Para poder hacer eso, hay que saber qué nivel de conocimientos tiene el paciente de la enfermedad que tiene y el procedimiento que le van a realizar. Entonces, lo ideal es, obviamente, antes de que se le realice el procedimiento, antes de que se vaya a llevar a hablar con la familia y con el paciente, si le vea, su enfermedad es esta, lo que está pasando en su corazón es esto, y básicamente lo que buscamos con llevarlo a hemodinamia o con llevarlo a la cirugía es esto, ¿sí? En forma clara, no en términos técnicos. Sabemos obviamente que vamos a encontrar de todos los tipos de familiares, personas sin un nivel educativo estandarizado o inclusive personas con un nivel educativo muy alto, pero pues hay que traerlos o tratar de explicar lo más fácil posible. Explicarle al paciente como a su familia los pasos previos que se van a seguir, porque hay que canalizarlo, porque hay que ponerle oxígeno, porque hay que ponerle una bata, un gorro, hacia dónde va. Verificar que para poder realizar el procedimiento pues tenga su consentimiento informado, que pues digamos que dependiendo de la legislación, por ejemplo, o no sé, pues, digamos que en mi país no está a cargo el consentimiento informado a cargo de enfermería, eso lo debe firmar, hacer firmar el médico y explicar, pero a pesar de que no está a cargo de nosotros, siempre hacemos parte fundamental de la educación del paciente hacia el procedimiento y para que ellos tengan claro todo lo que se le va a realizar. Entonces, pues es el momento en que se le pueden resolver inquietudes a los familiares o al paciente, vuelvo y repito, en términos que ellos puedan entender y para que ellos queden claros en los conceptos que todos tenemos. Verificar que se ha llevado a cabo todas las pruebas complementarias prescritas, que si va para un procedimiento, lo mínimo que debe tener es un cuadro hemático, unos electrolitos, una función renal y obviamente unos tiempos de coagulación para saber que no va a haber, digamos, ningún inconveniente durante el procedimiento. Obviamente, si el paciente va a cirugía cardiovascular, hay muchos más exámenes complementarios, pero digamos que dentro de lo importante que quiero llamar aquí la atención es que debemos tener claro que los exámenes que nos piden para el procedimiento deben haberse realizado. Comprobar pues las pautas de anticoagulación, de antiagregación, pesar y tallar ese paciente. Obviamente pues va para un procedimiento, debemos retirarle todas las joyas, entregárselas al familiar, prótesis dentales y en caso de que estas personas sean o tengan una disminución de la agudeza visual bastante marcada o tengan una hipoacusia marcada que necesiten de algún tipo de instrumento o un audífono para poder escuchar, para no aislarlos con tanto tiempo de anticipación, lo que podemos hacer es ese tipo de materiales o de dispositivos, retirárselos ya cuando el paciente vaya a ingresar al procedimiento para no, digamos, desorientarlo y no aislarlo del entorno como tal. Obviamente retirar maquillaje, retirar el esmalte de las uñas de las manos y los pies, la higiene corporal debe ser completa, si el paciente va a cirugía cardiovascular, en el caso del protocolo institucional de nosotros se debe hacer dos baños, uno la noche anterior al procedimiento y el otro 2 horas previo al procedimiento. Si el procedimiento es en la tarde, pues entonces no se le hace en la noche, sino se hace en la mañana, en la madrugada un baño y 2 horas previo al procedimiento el otro baño. Se decanaliza una vía venosa periférica, obviamente, o lo ideal es de gran calibre. El ayuno, que para todos los procedimientos es indispensable, al menos de 8 horas, salvo que por protocolo específico de cada institución tengan un ayuno mayor o menor, eso pues viene en cada protocolo institucional, y pues en caso de alergia, premedicar según el protocolo que tengan institucional. 24 horas antes del procedimiento, pues se debe hacer verificación de los requisitos que tenga este paciente, reservas de hemoderivados si va para cirugía cardiovascular, entonces debe tener sangre, debe tener plasma, debe tener plaqueta reservado, por en caso de necesitarlo durante el transoperatorio, todo esté listo, que los exámenes obviamente estén completos. Y en los pacientes que son diabéticos, pues lo ideal es que tengan glucometrías mayores a 120 para llevarlo al procedimiento y que
el personal que lo reciba tenga claro que es un paciente que se debe realizar un poco, pues digamos que priorizar dentro de los pacientes que tienen programado, en el caso de que sea, por ejemplo, hemodinamia, para que la prolongación del ayuno no sea mayor y no vayamos a tener problemas después. Inicio de ejercicios respiratorios previo al procedimiento, la toma de constantes vitales para llevarlo al procedimiento y comprobar pues que todo lo que tengamos por protocolo se haya cumplido mediante listas de chequeo. Nosotros manejamos listas de chequeo en el que verificamos la sangre reservada, que tenga todos los laboratorios completos, los reportes de esos laboratorios, que tenga los consentimientos firmados. Simplemente hacemos un checklist antes de pasarlo a salas de cirugía. Entonces, ya tuvimos nuestro paciente que se enfermó, se le dio su enfermedad cardiovascular, se llevó a una unidad en un momento de preprocedimiento que puede estar estable o que puede estar inestable, que le hicimos un análisis, lo preparamos para el procedimiento y lo llevamos. Sí, en este momento el paciente está en su transoperatorio y es momento de recordar que así como la cirugía es fundamental, la atención que nosotros le brindemos es muy importante en el posoperatorio y de el 100% de los pacientes, yo creo que un 80 o un 85% depende de la relación que haya entre la enfermera, el enfermero, con su paciente y con su familiar para una recuperación óptima. Entonces, la atención constante de una buena enfermera es tan importante como la mejor operación de un cirujano. Aquí vamos bien. ¿Alguna o dejamos las dudas para el final? La verdad es que no estoy viendo si me han escrito. Entonces, si tienen alguna duda o algo, pues por favor me hacen saber. Bueno, entonces tenemos por ahora entonces el paciente que nos llega del procedimiento. Entonces tenemos varios tipos de pacientes. El paciente que nos llega en postprocedimiento de hemodinamia, que puede ser una angioplastia, un stent, un ATAVI, un marcapaso, un procedimiento de electrofisiología. El paciente que nos llega en postcirugía cardiovascular con su revascularización o su reemplazo valvular y el paciente que nos llega en cualquiera de los dos contextos con soporte mecánico o dispositivos adicionales de asistencia hemodinámica. Entonces, digamos que esta parte postprocedimiento en el monitoreo hemodinámico es supremamente importante. Es la herramienta fundamental de cualquier unidad cardiovascular, ¿sí? Y de cuidado crítico, porque nos permite una evaluación continua del estado circulatorio del paciente, de la perfusión tisular, de la respuesta que está teniendo el paciente a nuestro régimen terapéutico, ¿sí? Entonces, el rol que desempeña el profesional de enfermería es supremamente esencial para la vigilancia, para la interpretación y para la correlación clínica de todas estas variables. Entonces, eh, el rol de enfermería en esta fase de procedimiento va dirigido a monitorizar hemodinámicamente avanzado de este paciente, a la detección precoz de complicaciones, al manejo de los dispositivos invasivos y al soporte integral del paciente crítico. Entonces, dentro de esta monitorización hemodinámica avanzada, nosotros tenemos unos dispositivos de vigilancia y soporte hemodinámico que nos permiten ver unas variables, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos pues a mano, digamos así, es un monitor de unidad de cuidado intensivo que nos permite tener control de la presión arterial, medir la PVC, tener control del gasto cardíaco, de la saturación venosa y finalmente pues que nosotros podamos hacer con algunos de estos parámetros, pues una evaluación total de la perfusión del paciente. Entonces, hablamos de presión arterial y presión arterial media. Entonces, obviamente consiste literal mediante un catéter de línea, un catéter arterial conectado a un transductor que nos permite segundo a segundo saber las cifras tensionales de nuestro paciente, tener esas variables precisas en pacientes que están hemodinámicamente inestables en el momento o que requieren de un soporte presor vasoactivo, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos en nuestro monitor las cifras tensionales, nos da una presión sistólica, nos da una presión diastólica y nos da una presión arterial media, que pues la presión arterial media es el principal indicador de nuestra perfusión tisular. La meta o el objetivo de tener una presión arterial media es una presión arterial media mayor a 65
milímetros de mercurio en un paciente crítico. Eso nos garantiza a nosotros que estamos perfundiendo los demás órganos. ¿Cómo se saca? Ustedes ya saben que sístole más 2 veces diástole dividido en 3, eso nos da el valor de la tensión arterial media. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga 120/80 de tensión arterial, sístole 120 más 2 veces diástole que serían 80, serían 160. 160 más 120 son 280, dividido en 3 da más o menos 90 de presión arterial media, que es una muy buena presión arterial media. Obviamente estamos en un contexto de un paciente cardiovascular que viene muchas veces con un choque cardiogénico, que las cifras tensionales nos van a dar apenas para presiones arteriales medias entre 65 y 75, ¿sí? Ahora, no es solamente la cifra que nos da esa línea arterial, sino también la calidad de la onda, la morfología de la onda de la línea arterial también nos dice mucho, si le hace falta o no le hace falta volumen, ¿sí? La rigidez del vaso, y obviamente si hay algún problema técnico. Entonces, ¿a dónde va nuestro rol de enfermería en ese monitoreo hemodinámico con esa línea arterial? Pues a que somos los encargados de que esa línea arterial esté calibrada, que el transductor esté en su eje flebostático, ¿sí? Que haya una nivelación para que no vayamos a tener sesgos en las cifras que tenemos. Porque recordemos que si el transductor de la línea arterial no está en el eje y pasa y sigue pasando, ¿sí? Que a veces no lo inmovilizan o no lo fijan en el eje flebostático, sino a veces lo dejan suelto, se cae el transductor por debajo de la altura del paciente, entonces las cifras tensionales van a ser muy elevadas porque no está venciendo una resistencia eh, a línea arterial y vamos a sesgar tratamiento. Entonces recordar que nuestro rol en la enfermería va a que nosotros debemos saber que antes de confirmar o registrar una cifra debemos saber que ese traductor debe estar nivelado y calibrado a un eje flebostático, que hay que mirar que esté permeable, que, que el sitio de inserción no vaya a estar sucio, que entonces vamos a prevenir infecciones, vamos a prevenir complicaciones vasculares y obviamente una vez se haya confirmado todo eso, es parte de nuestro rol la interpretación clínica de esas cifras y de esa onda. Vamos a también a monitorear la PVC, que es la presión venosa central. Esto corresponde exclusivamente, pues digamos, a la medición de la presión que hay en la vena cava superior o en la aurícula derecha mediante un catéter venoso central. Los parámetros también nos dan o nos generan unas conclusiones, un análisis de datos que nos puede decir que si la PVC está baja, le hace falta, o la posibilidad más grande es que le hace falta volumen a ese paciente, que si la PVC está elevada, entonces que puede ser una sobrecarga hídrica o que también puede estar fallando ese corazón derecho, le decimos así, o que tenga una falla ventricular derecha, o que esté con una hipertensión pulmonar. Pero entonces nuestro rol va a qué? A que en la cifra la podamos tener todo el tiempo en nuestros monitores, y que haya un monitoreo continuo de ese acceso central, que lo mismo el sitio de inserción de ese acceso central esté limpio, esté higienizado, para prevenir infecciones, para que los lúmenes estén permeables para prevenir trombosis y que obviamente haya una correlación de la cifra que nos da PVC con el paciente que tenemos. Como tercer ítem tenemos el gasto cardíaco que pues ustedes conocen es el resultado del volumen sistólico o la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo en cada latido por la frecuencia cardíaca, es decir, por la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. Eso nos da a nosotros el gasto cardíaco. Que ese gasto cardíaco nos dice, o en cualquier persona, un gasto cardíaco normal nos da la cantidad de sangre y oxígeno que necesita cada parte de nuestro cuerpo. Que cuando eso varía, cuando el gasto cardíaco no es adecuado, pues vamos a tener cierta sintomatología de hipoperfusión, digámoslo así, bajo gasto, que conocemos en algunos lados. Entonces, nos da una utilidad clínica, claro que nos da una utilidad clínica porque nos puede prevenir shock cardiogénico, nos evalúa, por ejemplo, la respuesta que tenemos a la inotropía, un paciente que tenga un gasto cardíaco bajo y que decidamos, o el intensista decida iniciarle dobutamina, por ejemplo. Entonces nos puede medir la respuesta del paciente a esa inotropía o simplemente con un bolo de líquidos al bolo de líquidos.
Entonces nos da un seguimiento al estado circulatorio de ese paciente. Obviamente vuelve aquí el rol de enfermería, la vigilancia del dispositivo hemodinámico, que todo esté, eh, digamos, nivelado, regulado, que podamos integrar esos parámetros que estamos teniendo a todo nuestro monitoreo y a un análisis que vayamos a hacer. Teniendo ese catéter también podemos hacer una medición de la saturación venosa de oxígeno que nos va a evaluar el equilibrio entre lo que el cuerpo recibe de oxígeno y lo que el cuerpo consume de oxígeno, que en niveles normales están más o menos hablando entre un 65, un 75%, y que si la saturación está disminuida, es decir, por debajo de 65, nos va a decir a nosotros que el paciente puede estar hipoperfundido, que puede estar anémico, porque recordemos que el principal transportador del oxígeno en la sangre es la hemoglobina. Entonces, si el paciente está anémico, esa saturación venosa también puede estar baja, que puede estar teniendo bajo gasto o que puede estar teniendo un aumento en el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Por diversas variables. Por ejemplo, una sepsis, ¿sí? El cuerpo en un estado séptico consume más oxígeno y eso hace que la saturación venosa también caiga. O que si por el contrario esa saturación venosa está elevada, nos diga, venga, ¿qué está pasando? Que el cuerpo no está extrayendo lo que debería extraer del oxígeno. Entonces también pues nos permite ciertos análisis. El rol de enfermería va hacia la vigilancia, obviamente, continua de esas tendencias, cómo está esa saturación venosa en el tiempo, no es un dato que se pueda analizar fuera de contexto. ¿A qué voy? A que aparte de tener una cifra, yo puedo tener una saturación venosa en 40, pero el paciente está orinando bien, tiene un gasto urinario adecuado, está caliente las piernas, no tiene disminución en su percepción o, digamos, deterioro de su componente neurológico, el llenado capilar es adecuado, entonces mm, el dato de la saturación venosa, digamos que no es adecuado y eso va también o es obrero dependiente, dependiendo de cómo se haya tomado la muestra, no sale si es el valor es real eh, o no. Y por último, pues la evaluación de la perfusión, que es, digamos, un análisis que hacemos adicional a las variables hemodinámicas, la temperatura de las extremidades, la coloración de la piel y las mucosas, el tiempo de llenado capilar, la presencia y la calidad del pulso periférico, el estado de conciencia, la diuresis hora a hora. Eso nos da a nosotros un total de cómo el paciente está perfundido. Entonces, pues con esto, dejarles una frase, el monitoreo hemodinámico no consiste únicamente en observar números, sino también implica en la interpretación que le damos a las variables hemodinámicas y la correlación que le damos a la condición clínica de nuestro paciente para poder eh, anticiparnos al deterioro clínico del paciente. Les presento el Swan-Ganz para los que no lo conocen, para los que están en formación o para las personas que no trabajan en una unidad cardiovascular. Es un catéter eh, que nos permite realizar un monitoreo hemodinámico avanzado. Es utilizado en los pacientes críticos cardiovasculares, que nos permite evaluar una función cardíaca, nos permite evaluar estados de volumen, nos permite, digamos, que evaluar el trabajo del corazón en general y se utiliza mucho en caso de shock cardiogénico, en caso de falla cardíaca avanzada, en la misma cirugía cardiovascular, aunque se ha venido, por ejemplo, hace unos 8 7 años, todos los pacientes que iban a cirugía cardiovascular salían con catéter de Swan-Ganz, había que hacerle sus hemodinamias, que es lo que se hace para poder evaluar el trabajo del corazón, pero ahora ya en su gran mayoría están saliendo sin el catéter. Es muy raro el paciente que sale con catéter de Swan-Ganz. Nos sirve para evaluar la hipertensión pulmonar. Entonces, nos mide muchas variables, que obviamente es algo muy extenso, pero pues estoy tratando de abreviar a lo más, lo que más se pueda dentro de lo que vamos a manejar. Entonces nos permite evaluar PVC, nos permite evaluar presión de la aurícula derecha, nos permite evaluar la presión pulmonar, la presión de cuña, el gasto cardíaco, el índice cardíaco. ¿Cómo lo hace? Entonces ustedes ven en la imagen, el catéter tiene un balón en la punta, ¿sí?
que se insufla para poderlo instalar. Entonces, se instala un introductor AVA por el cual avanza el catéter, obviamente no desinflado, para poder ingresarlo al introductor. Una vez dentro del paciente, lo que hacemos es, por el torrente sanguíneo, insuflar el balón para que la misma circulación haga que el catéter llegue a donde queremos que llegue, que es a la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, parte de nuestro rol de enfermería en la asistencia al procedimiento, porque no es un procedimiento que realicemos nosotros, el catéter no lo avanzamos nosotros, pero la asistencia al procedimiento sí es de nosotros, ¿sí? El preparar todo lo que necesita el médico para realizar su procedimiento y el estar pendiente de las variables hemodinámicas durante el procedimiento. Entonces, les traje una tabla donde está el procedimiento de la avanzada del catéter, ¿sí? Donde pasa la aurícula derecha, el ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y finalmente llega al capilar donde se acuña, ¿sí? Y en la parte de abajo ustedes ven la diferencia de las ondas y es lo que vamos a ver nosotros en el visoscopio durante el procedimiento. Cómo van cambiando las ondas a medida que se va avanzando el catéter hasta que logremos lo que queremos, hasta lograr lo que queremos, que es que él acuñe en el capilar. Ahí están, pues, digamos que los valores normales y las imágenes de cómo nosotros deberíamos verlo para, pues digamos que en caso tal de que no estemos viendo esto, pues está pasando algo o no estamos logrando nuestro objetivo. Obviamente una vez este catéter está allá, nos permite hacer una medición mediante termorregulación que se usa mediante la administración de solución salina a temperatura ambiente, ¿sí? eh, que al llegar a la punta donde está el termistor, que es este que ustedes ven acá, que aquí lo censa más o menos a unos 15, 20 centímetros de la punta, nos hace una diferencia de temperatura y nos haya un volumen con el que va a trabajar el corazón. A eso se le llama hemodinamia, con esas variables nosotros, con esos valores que nos da el monitor durante esa elaboración de ese procedimiento, pues digamos que el especialista toma decisiones a cabeza de paciente. Otro dispositivo con el que nos puede salir el paciente de cirugía cardiovascular o inclusive de hemodinamia es el balón de contrapulsación intraórtico. El balón de contrapulsación intraórtico, como su mismo nombre lo dice, pues es un contrapulsador. ¿Contrapulsador qué quiere decir? Pues que actúa cuando el corazón no pulsa, ¿cierto? Entonces consiste básicamente en un balón inflable alargado que va montado en un catéter que se sitúa en la aorta torácica descendente, aproximadamente a 2 centímetros de la arteria subclavia izquierda, y cuyo inflado y desinflado con gas comprimido, que en este caso es helio, está sincronizado con el electrocardiograma del paciente o con la presión arterial. ¿Por qué o con la presión arterial? Porque en un paciente que tiene un trazo electrocardiográfico o un ritmo electrocardiográfico normal, pues no hay lío con que el balón vaya con el ritmo del corazón. Pero en un paciente que tiene una arritmia, va a ser difícil que la consola se nivele al ritmo del corazón porque no es constante, fluctúa. Entonces, en ese caso, es mejor que la consola esté ligada a la presión arterial para que ella sepa cuándo insuflar o cuándo desinsuflar. Este tipo de dispositivos ya viene muy avanzado, ya está, ahí sí como el cuento, está hecho para dummies, o sea, solamente hay que instalarlo y ella tiene un modo totalmente digital en el que ella actúa completamente solita, solamente es activarla y ya. ¿Cómo se ve el balón de contrapulsación dentro del cuerpo? Entonces aquí tenemos nuestra aorta, esta es el balón desinflado, que está desinflado cuando el ventrículo izquierdo se contrae para inyectar sangre, porque si esto estuviera inflado durante la contracción, pues él no deja pasar la sangre de aquí, de la aorta, ¿cierto? Entonces por eso cuando él contrae, cuando pulsa, él está desinflado y cuando está relajado, él sí se infla para contrapulsar. ¿Para qué nos sirve esta contrapulsación? Pues para ayudarle al corazón a disminuir trabajo, porque esto al inflar lo que hace es empujar sangre en dos direcciones, la que está aquí arriba hacia el corazón, hacia el seno coronario y que se irrigue él mismo sus arterias coronarias, es decir, que le llegue oxígeno al corazón.
y la sangre que está aquí abajo pues la ayuda a impulsar al resto del cuerpo para que haya una mejor perfusión, disminuyendo el trabajo que tiene que hacer el corazón para lograr esta perfusión. Ahora, ¿cómo se ve eso en nuestra consola de contrapulsación? Entonces también tenemos un trazado electrocardiográfico, que es el que tenemos en la parte superior, ¿sí? Que en este caso, pues obviamente estamos hablando con un paciente que está en un ritmo sinusal y que tiene un trazado totalmente normal. Que cuando él contrae, hace una onda pulsátil que es mucho más baja a la que hace el balón cuando contrapulsa, que es la segunda curva que nosotros vemos. ¿Por qué? Precisamente porque lo que buscamos es que el corazón trabaje menos de lo que trabaja el dispositivo para poder soportar o para poder perfundir al paciente. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer en tres modos. 1-1 o una relación 1-1, que es decir, una vez late el corazón, una vez se insufla el balón. 1-2, que es por cada dos latidos que tenga el corazón, una vez se insufla el balón de contrapulsación. O 1-3, que es cuando hay tres latidos, se insufla una sola vez el balón de contrapulsación. Esto es como un destete que se le puede hacer al balón para poder retirarlo. Muy seguramente cuando salen con ellos el dispositivo, el paciente va a estar totalmente dependiente de él y se va a tener que usar 1-1. Entonces, el balón de contrapulsación no reemplaza el corazón, no lo reemplaza, simplemente le permite descansar un poco mientras con el equipo de salud se le trabaja para recuperar la estabilidad hemodinámica del paciente. ECMO, que pues es una de las nuevas tendencias que se está dando en los pacientes de cirugía cardiovascular. El ECMO traduce básicamente oxigenación por membrana extracorpórea, que es, como su mismo nombre le dice, oxigenar la sangre de manera externa. Entonces, el ECMO, digamos que nace como un dispositivo que le va a permitir al corazón, en este caso, porque también se puede al pulmón, tener un descanso de su trabajo. O sea, que el cuerpo piense que no está pasando nada porque estamos supliendo de manera externa la función. Vuelvo y le reitero, en este caso el corazón, pero también se puede el pulmón. Entonces, ¿qué hace el ECMO? Se instalan dos cánulas, una en el componente venoso y otra en el componente arterial. La cánula venosa son cánulas de gran calibre, o sea, cánula, no es del mismo tamaño un catéter, el catéter es 7 French, una cánula de estas es 15, 17, 25. Es una cánula de gran calibre. Es un procedimiento que obviamente lo hace el especialista, llámese cirujano cardiovascular o un cirujano vascular o el intensivista que está entrenado para hacer este tipo de procedimiento. Avanza una cánula de gran calibre al componente venoso, es decir, que su punta debe quedar más o menos o en vena cava inferior o en vena cava superior para extraer sangre que, como ustedes conocen, ahí no está oxigenada, bueno, o tiene niveles bajos de oxígeno, digamos, sangre venosa, ¿sí? La extrae, la lleva por medio de una bomba o una centrífuga hacia una membrana en la cual ocurre el intercambio gaseoso, que normalmente ocurre en el pulmón, lo estamos haciendo de manera externa al cuerpo en esta membrana, y luego oxigenada la devolvemos por una vía arterial, ¿sí? Por otra cánula gran calibre al componente arterial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo al corazón, venga, no se llene de sangre, yo lo desocupo aquí, le dreno, oxigeno la sangre y se la mando después de donde está usted para que usted no tenga que trabajar. Le estamos dando tiempo al corazón para que se recupere, ¿sí? Porque el paciente puede estar en shock, porque el paciente puede estar, inclusive, un paciente el ECMO se está utilizando en las salas de emergencia, obviamente en instituciones con un entrenamiento muy alto, donde esto ocurre todos los días, donde tienen dispositivos a mano, ¿sí? Se está usando en el episodio de reanimación cardiopulmonar. Entonces, la sangre sale, se oxigena y se le vuelve a colocar aquí posterior a la salida del corazón para decirle al cuerpo, venga, lo estoy oxigenando, estamos trabajando y le estoy diciendo al corazón, venga,
descanse un poco, que lo que necesito es que usted se recupere. Ahora, tiene sus pros y sus contras, claro, o sea, esto no es tratamiento, esto no le está, usted no está rehabilitando el corazón, simplemente le está dando tiempo. Entonces, esto no puede ser una decisión de mucho tiempo, ¿sí? Esto se hace en pro a tomar ciertas decisiones. Un puente a un dispositivo como el que les mostré antes de asistencia ventricular, o un dispositivo que reemplace la función del corazón o inclusive un trasplante cardíaco, ¿sí? Sí, el corazón obviamente no se recupera en las primeras 72 horas y que pues podemos tenerlo con un circuito así completo 5 o 7 días o lo que nos dure esta membrana. Ahora, falla esta membrana, falla este cono, falla el circuito como tal porque se puede llenar de fibrina, de coágulos o lo que sea, y tenemos un paciente que está dependiente del dispositivo, pues muy seguramente va a ser un escenario bastante catastrófico, pues para la unidad. Entonces, en ECMO, la vigilancia de enfermería convierte segundos de observación en oportunidades para salvar vidas. ¿Por qué? Entonces les decía yo que es una cánula de gran calibre. Aquí se está moviendo cerca de una volemia en un minuto. Estamos moviendo 3, 4, 5, 6 litros de sangre en un minuto. Esta bomba centrífuga nos hace que en el momento en que nosotros nos descuidemos, haya una falla en el cuidado de este tipo de dispositivos, pueda, no sé, digamos, soltarse, romperse algún tipo de conexión, pues desocupemos un paciente en un minuto si no estamos pendientes de nuestro paciente. Como les decía, este dispositivo se está usando mucho ahora en la resucitación, en los escenarios de reanimación. Obviamente, vuelvo y le reitero, en equipos de trabajo totalmente entrenados y que tengan todo a mano. En el caso en que el paro sea refractario, en que exista una causa reversible y que neurológicamente haya un escenario favorable para el paciente, pues lo utilizan y lo instalan en ECMO. El paciente en un ECMO VA puede estar básicamente el corazón fibrilando todo el tiempo sin eyectar y no va a pasar absolutamente nada mayor porque el dispositivo le está diciendo al resto del cuerpo que lo estamos llenando de oxígeno, que le está llegando oxígeno al resto del cuerpo. ¿Cómo observamos nosotros el paciente que nos sale de cirugía cardiovascular? Básicamente en esta imagen hay un paciente que está hasta con soporte con ECMO, que es la consola azul que se ve ahí a mano izquierda, pero es un paciente que sale con miles de dispositivos. Entonces, si nosotros, como personal de enfermería, para nosotros que llega un paciente en este tipo de contextos, es alarmante porque sabemos que nos va a demandar mucho trabajo. Imagínese para el familiar que está viéndolo pasar de salas de cirugía a la unidad, porque la sala de espera muy seguramente está ahí en la puerta, ¿sí? Y está diciendo, uy, está con un tubo en la boca, uy, está con levisangre por una tubería, ¿sí? Entonces es muy preocupante. Entonces tenemos que tener claro que es supremamente importante explicarle al paciente, a los familiares, cómo va a salir tu paciente, pues digamos su familiar, de la fase postquirúrgica. Es traumático para todos. O sea, en lo personal, tengo la experiencia de estar al otro lado, de ser familiar, ¿sí? De alguien que fue a cirugía cardiovascular. Y yo sabiendo, teniendo muchos años de experiencia, cómo salen ese tipo de pacientes, es traumático para uno, porque uno comienza a hacer un análisis obviamente diferente al del familiar, pero en decir, uy, trae este medicamento, ¿por qué? Trae este otro, ¿por qué no se ha extubado? Porque entonces, si es catastrófico para uno que conoce un poco el manejo de este tipo de pacientes, pues imagínense para alguien que desconoce totalmente esto. Entonces, por eso los invito nuevamente dentro de nuestro rol de enfermería, la parte de educación y la comunicación efectiva con la familia es supremamente importante. El cuidado postoperatorio del paciente de cirugía cardiovascular es un desafío complejo y dinámico. Independientemente de la cirugía cardíaca que sea, nosotros como enfermería nos encargamos de que ese paciente esté en las condiciones mayor que le generen menos riesgo posible para el deterioro de su evolución. Entonces, a la llegada de salas de cirugía, este paciente puede presentar o tiende a presentar las siguientes cosas. Puede llegar intubado, endotraqueal, de hecho, pasa lo mismo que con el catéter Swan.
Catéter Swan hace 8 años, como les decía, se utilizaba demasiado. Todos los pacientes salían con catéter Swan. Hace 6 o 7 años, todos los pacientes salían ventilados. Hoy en día no es seguro que salgan ventilados, los pacientes ya salen extubados de salas de cirugía cardiovascular. Entonces puede que llegue o no llegue intubado. Trae un sensor para pulsioximetría, obviamente instalado en una de las falanges de los miembros superiores. Trae su infusión de sedación y analgesia continua para que no vaya a haber un despertar brusco y vayamos a tener un estímulo cardíaco que no esperamos. En algunas partes todavía se maneja la hipotermia central, pacientes con temperaturas bajas para disminuir el gasto de oxígeno o el consumo de oxígeno del miocardio. Vienen con un catéter venoso central de 2 o 3 vías, que puede ser yugular interno o subclavio. A veces no vienen con el catéter central, sino lo que les decía, si es un paciente que requiere una monitoría hemodinámica más precisa, va a venir con un catéter de Swan-Ganz. Aparte de su catéter central, trae muchos catéteres periféricos en miembros superiores, porque a veces necesitamos transfundir mucho más de un componente, entonces, o pasar bolos a cantidades exorbitantes, aparte de una inotropía o alguna otra medicación que traiga por el catéter. Entonces siempre es bueno tener a mano accesos venosos periféricos. Trae su catéter de línea, un catéter de línea arterial o radial o femoral, obviamente conectado a su transductor de presión. Viene con su esternotomía en el pecho, cubierta con un apósito, con su herida quirúrgica si es una revascularización miocárdica en la pierna de un bypass. Recuerden que les dije en algún momento de la charla que cuando se hacen puentes pueden necesitar venas o de la pierna, las afenas, o del mismo corazón, las mamarias internas que se utilizan para hacer ese tipo de bypass. El catéter Swan-Ganz que le decía que en ocasiones lo puede traer, ocasionalmente o excepcionalmente, y lo ideal es que ojalá no salga con ninguno de los dispositivos de soporte circulatorio que ya les mostré. Sale con sus tubos pleuromediastinales, que son el equipo de drenaje a tórax, que está compuesto por dos tubos, uno que va a mediastino, el otro también puede ir a mediastino, o el otro o a pleura, y la idea es poder evacuar el restante de la cirugía por esos tubos pleuromediastinales. Trae su cable de electrodo epicárdico auricular en el caso tal de que el corazón no reacciona. Acuérdense que el corazón, hay dos tipos, bueno, no se los dije, qué pena. En los procedimientos de cirugía cardiovascular se puede hacer de dos formas, unos fuera de bomba y otros en bomba. Fuera de bomba es que se hace a corazón batiente, es decir, que el corazón todo el tiempo late mientras el doctor hace el procedimiento. Muy seguramente es un monopuente, es un paciente que tiene solamente enfermedad de un vaso y que el cirujano cardiovascular considera que no necesita mucho tiempo para realizar su procedimiento. O en bomba, que es instalar el paciente en un dispositivo muy similar al ECMO, con muchas más cosas, obviamente, pero que lo que hace es vaciar el corazón y también infundir la sangre oxigenada ya en la parte posterior del corazón para poder parar el corazón en un momento y operarlo. Es lo que se hace en las cirugías valvulares o de grandes vasos, cuando tienen 2 o 3 vasos. Entonces, digamos que cuando el corazón se para y vuelve a estimularse para que reaccione después del procedimiento, muchas veces ese corazón necesita un estímulo eléctrico y por eso salen a veces con electrodos, a veces no, todos los pacientes salen con electrodos auriculares o ventriculares. Lo que no pueden salir es conectados o no a una fuente de marcapasos, porque a veces no necesitan el estímulo. Una sonda uretral que nos permita, obviamente, la cuantificación de la diuresis hora a hora. Y cuando ese paciente nos ingresa así, con todo eso que ya les dije, entonces como enfermeros debemos realizar una amplia lista de actividades. Entonces, en primer lugar, cuadrar con terapia respiratoria para que el paciente pues viene conectado a un sistema de presión positiva y se pase a un ventilador, comprobando que todos pues, los parámetros sean los adecuados para ese paciente. Se conectan, se pasa la monitoría, pues digamos, de que viene en el traslado a nuestra monitoría. Se pasan las líneas de presión, se realiza la calibración de todo para que tengamos cifras y valores reales de cómo viene el paciente. Mientras tanto, debe haber una colega, las unidades cardiovasculares son unidades donde por lo general hay dos enfermeros profesionales mínimo, dependiendo obviamente del tipo de unidad.
y dependiendo de la cantidad de camas que haya y la cantidad de pacientes que manejen, ¿no? Que ayude a la parte de terapia a revisar los dispositivos de drenaje, cómo vienen sin coágulos, qué tanto drenaje traen de salas de cirugía, cuantificar, y que ese sistema quede conectado a un sistema de vacío para que haya una aspiración y permita la permeabilidad de esos tubos pleuromediastinales todo el tiempo. Obviamente hay un control de registro de signos vitales, de su frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la PVC porque vienen con catéter central. Si vienen con el Swan-Ganz, pues que haya un registro de su hemodinamia. Es supremamente importante que si viene con un catéter Swan-Ganz es para usarse, es para que se utilice. Ha pasado y lo he visto en instituciones donde me han pedido el favor de ir netamente a eso, a que se explique la parte del manejo del Swan-Ganz, porque pacientes que salen en una fase inicial de instituciones donde apenas se está haciendo una curva en la parte procedimental de cirugía cardiovascular, donde enfermería no tiene una experticia bastante clara y duran 6 10 12 horas sin hacérsele ni siquiera una hemodinamia. Entonces, ¿para qué salió con un catéter Swan-Ganz si no se va a utilizar? Entonces, la idea que es el catéter es que se pueda medir esas presiones, obviamente la presión arterial, la saturación de oxígeno y la temperatura. Control del débito de los drenajes y la permeabilidad. Débito, pues el drenaje que tengan los tubos pleuromediastinales. Cuando ese drenaje es mayor en la primera hora, en las primeras horas hay que estar muy, digamos, encima de ese dato. Sangrados por encima de 300 centímetros en una hora quiere decir que algo está pasando adentro, que algo no quedó bien sellado o que algo se rompió o que algo está sangrando, ¿sí? Entonces son pacientes que hay que reintervenir, que deben revisar. Mención horaria de la diuresis para mirar todos esos signos de perfusión que les decía, obviamente hacerle su electrocardiograma de ingreso, se le hace una nueva analítica de sangre apenas ingresa para ver con qué hemoglobina nos llega, con qué electrolitos nos llega, así que hay que reponer algún tipo de electrolito y eh, los estudios de coagulación y los marcadores de lesión miocárdica como las troponinas que obviamente en este tipo de pacientes por lo general van a estar elevadas. Su radiografía de tórax, vigilancia del estado de los apósitos que tienen su herida de esternotomía y los que tiene en las afenectomías y bajo qué grado de sedación y analgesia viene, porque una de las principales acciones es la extubación temprana. Si el paciente previamente no tenía ninguna patología respiratoria, porque por eso se está llevando a un procedimiento de cirugía cardiovascular, pues lo ideal es que tan pronto tenga una recuperación, si el paciente hemodinámicamente está muy estable, se pueda extubar de manera temprana. Vigilancia estricta de diuresis, vigilancia estricta de los drenajes del tubo de los hipermeabilidad de los tubos pleuromediastinales, monitoría continua y vigilancia de los cambios hemodinámicos que permitan la intervención temprana, lo que he tratado de recalcar durante toda la charla, el manejo del dolor, los ejercicios de expansión torácica, que la cabecera siempre esté a 45 grados y que ojalá se pueda hacer actividad cama-silla temprano, porque eso es lo que permite que por mera gravedad esos tubos pleuromediastinales drenen lo que tienen que drenar y se puedan retirar 48 a 72 horas después del procedimiento. Realizar la curación de la herida quirúrgica según el protocolo institucional, retiro de medidas invasivas a medida que no sean necesarias. Si el paciente está estable, si llevamos más de 24 horas sin requerimiento de soporte presor o, o de un vasodilatador, pues para que ya no necesitamos la línea arterial. Entonces podemos sacar la línea arterial si no tiene ningún manejo médico endovenoso que requiera mayor o un vaso de gran calibre que no necesite su catéter central, pues pasémoslo a una periférica. O sea, entre menos invasivo lo tengamos en el menor tiempo posible, mucho mejor porque estamos disminuyendo cualquier evento adverso que se pueda presentar como infecciones. ¿Listo? Y pues en el cuidado cardiovascular, la tecnología salva vidas, pero el conocimiento, la vigilancia y el compromiso del profesional de enfermería es lo que transforma esa tecnología en una verdadera oportunidad de supervivencia. Como conclusiones, pues el profesional de enfermería desempeña un rol fundamental en todas las fases del cuidado cardiovascular,
desde la valoración inicial y la preparación del procedimiento hasta el manejo postoperatorio y el soporte circulatorio avanzado. La monitorización hemodinámica avanzada permite un reconocimiento precoz del deterioro clínico y la interpretación integral de parámetros cardiovasculares que permiten una toma de decisiones oportuna y segura. Y el cuidado de enfermería no se limita al manejo técnico y tecnológico, sino también debe integrar la humanización del cuidado, el acompañamiento emocional y la educación al paciente y a su familia como componentes esenciales de la atención integral. Entonces, no nos quedemos solamente con las cifras, con los datos, con los parámetros, sino metámosle lo que aprendimos, lo que conocemos, lo que sabemos del paciente y lo que estamos viendo en el paciente y abordemos al paciente como un todo integral con su familia para que la recuperación de este tipo de pacientes sea mucho mayor. Muchas gracias por este espacio. Esto era lo que les tenía para compartir. La imagen es de la institución en la que orgullosamente laboro. Nosotros tenemos dos sedes aquí en la ciudad. La sede principal, la blanquita que ven a la izquierda, y la sede en la que en este momento estoy trabajando, que es la de la parte derecha. No sé si tengan algunas dudas, preguntas. Perfecto, muchas gracias, licenciado Honorio. Para nosotros un enorme placer el poder contar con usted. Judy nos dice gracias por la excelente ponencia. Nos dice muchas gracias, Judy, a usted también. Queridos amigos, en este momento podemos realizar las debidas preguntas para nuestro experto que nos acompaña desde Colombia y pues como no también para poder solventar todas las dudas que ustedes tienen para nuestros expertos. Bueno, vamos en este momento a revisar igual en las otras plataformas de COEX y como no también nuestro canal de YouTube para que podamos verificar si tenemos algunas dudas para que puedan ser contadas y solventadas por nuestro experto de la jornada. Bueno, tenemos una, nos dice en este caso David. Desde su experiencia en ECMO, ¿qué signos clínicos o complicaciones deben vigilarse prioritariamente para evitar un deterioro rápido del paciente? Licenciado. Bueno, en este tipo de pacientes con ECMO venoarterial, eh, lo que más común vemos en este tipo de pacientes es que como las cánulas son de gran calibre, a veces la ocupación del vaso es mucho mayor a lo que las guías de accesos vasculares nos sugieren. Y a pesar de que pues hemos venido mejorando con la parte del uso de ultrasonografía en todo lo que son intervenciones o procedimientos de accesos vasculares, a veces el requerimiento del paciente o la premura con la que hay que hacer los procedimientos no nos permite que hagamos o que se haga un análisis adecuado. Entonces, a veces la sobreocupación de ese vaso eh, nos ocasiona una hipoperfusión del miembro distal, del miembro inferior distal donde está la cánula. Entonces hay que hacer un seguimiento de la perfusión de la piernita. A veces el uso no es inadecuado, sino que así como el ECMO venoarterial le da tiempo al corazón para que se recupere, cuando usamos gastos o flujo de la consola con volúmenes muy altos o gastos muy altos para el paciente, a veces también es lesivo. Entonces, como el chorro que dirigimos de la consola va hacia el corazón, a veces ese chorro pega a la válvula aórtica está enferma y lo que hacemos es que haya como un retroceso en esa circulación, haya un colapso de la parte derecha del corazón y haya un signo que conocemos nosotros como el signo de Arlequín, que es que el paciente se pone supremamente morado en el cuerpo superior y la parte distal totalmente perfundida, porque estamos colapsando el corazón y no le estamos ayudando en esa ocasión por uso excesivo del flujo de la consola. Esas son las dos como complicaciones más, más grandes que dentro de mi experiencia he visto. Obviamente, cuando hay formas de tratarlas, hay formas de hacerle ven a los ventrículos para que esto no suceda. Se le puede hacer al miembro inferior un chun, un puente desde el acceso a otro acceso que se le toma un poco más abajo de la cánula para permitir la perfusión distal, pero pues son complicaciones que se ven dentro de la experiencia en ECMO.
Perfecto, gracias, licenciado Honorio. Bueno, desde felicitaciones y muchas gracias por el conocimiento desde nuestra plataforma también de YouTube. Licenciado, un último mensaje para nuestros amigos, por favor, que le comento que están aquí de igual manera, personal de enfermería, estudiantes, y queremos pues de parte de usted ese mensaje que nos acompañe más que nada durante nuestra formación profesional. Le escuchamos, licenciado. Bueno, yo en ese momento no, sí he trabajado como docente. eh, digamos que el hospital donde laboro es un hospital universitario y si hay algo que yo critico mucho dentro de la formación actual es la falta de, no es empatía, sino el tocar el paciente, el que le pierdan el miedo al hacer las cosas de enfermería. Si cuando uno está en formación, eh, digamos que obviamente uno no tiene claro los conocimientos, uno apenas está en un proceso de aprendizaje, en ese proceso de formación, entonces digamos que hay un temor hacia el tocar, hacia el hacer, al ser realizar. Pero precisamente eso es lo que hace la diferencia, porque ustedes están en un proceso de aprendizaje y es el momento en el que ustedes pueden hacer, decir, yo quiero, hay que hacer esto, yo lo hago. Obviamente ustedes tienen un docente capacitado que está a su alcance, vigilando todo el tiempo, haciendo que ese procedimiento salga de la mejor manera. Pero si la invitación es a que le perdamos el miedo al quehacer. Cuando usted le pierde el miedo al quehacer, cuando usted sale a trabajar, uno puede salir con miles de falencias, porque todas las universidades, absolutamente todas las universidades son diferentes. Y puede que en el contexto de la formación uno tenga la disponibilidad de acceder a ciertas prácticas, a ciertas no, a ciertos, no sé, roté por quirófano y preciso, nunca estuve, no sé, en un apéndice, o roté por el servicio de cuidado intensivo y jamás vi un catéter Swan, o jamás vi un paciente de cirugía cardiovascular. ¿Por qué pasa? ¿Sí? Entonces pierdan el miedo al quehacer durante su práctica asistencial. Cuando ustedes hacen el procedimiento y son repetitivos y conocen el por qué lo hacen, o sea, el procedimiento yo se lo puedo enseñar a cualquier persona. Cuando digo a cualquier persona, es a cualquier persona sin demeritar la labor que hagan. Si yo le enseño a pasar una línea arterial al señor guarda de seguridad, a la señora que atiende la caseta de la tienda, pues digámoslo así, si yo se lo enseño a hacer, el señor o la señora va a hacerlo. Ahora, el que sepa hacerlo, ¿por qué lo hace? El que sepa por qué lo hace es totalmente diferente. Entonces, la invitación es a perderle el miedo a tocar el paciente dentro de nuestra formación y a saber por qué estamos haciendo los procedimientos. Eso es supremamente importante para cualquiera y cuando ustedes lleguen a trabajar, cuando salgan por primera vez a trabajar, no les dé pena decir, venga, es que esto nunca lo he hecho. Eso hace parte normal de la formación de cualquier persona. Lo importante es encontrar en los servicios a personas o compañeros que tienen la capacidad de suplir esas falencias que tenemos para que no tengamos, pues, digamos así, eventos catastróficos dentro de la atención de nuestros